Hola, Vito Brandoni. Hola, querida. Bienvenido. Hola, querida. Gracias por la invitación. Bueno, te vi como que estabas escuchando a Lucio, qué maravilla, ¿no? Es una maravilla, qué buen gusto. Qué sutileza. Claro. Y esto era popular. Y esto era popular. Y él venía él vino del jazz, yo siempre cuento las historias. Bueno, pero vamos a vos. A ver. ¿Quién es Luis Brandoni, el no conocido? ¿Dónde naciste? ¿Tu papá a qué se dedicaba? Yo nací en el Dock Sur, partido de Avellaneda, y pasé allí mi infancia. Mis padres... mi padre era un empleado administrativo jerárquico, empezó su carrera en el Banco de Italia, Río de la Plata, y tuve un hermano mayor, 9 años mayor que yo. Mucho. Sí, y allí viví mi infancia. Tengo la dicha, creo, de haber podido dividir la infancia de la adolescencia con una precisión casi cruel, porque el día que yo cumplí 13 años, nos mudamos del Dock Sur al barrio que está cerca de la cancha de River. Oh. De manera que... había terminado la primaria, empecé la secundaria, de modo que... Ya en otro lugar. Claro, ya era otra cosa. ¿Y tu mamá? Mi mamá era una ama de casa. Era una ama de casa del todo. ¿Qué quiero decir? Alguna vez me tocó a mí llenar un formulario y uno decía nombre del padre, la madre, profesión, y un día, no sé, le pregunté a mi mamá o a mi papá, ¿qué pongo? Me dijo, ama de casa. Ama de casa. ¿Cómo corresponde? Claro, pero como corresponde. Claro. Era un cargo, era una responsabilidad enorme. Hoy me parece que no está más esa pregunta. ¿Y ellos eran inmigrantes? No, ellos eran hijos de italianos. Yo soy nieto de los 4 abuelos italianos. ¿Todos italianos? Sí, y una familia italiana. Mi mamá, eran 6 hermanas, hijas de una ama de casa y de un operario del ferrocarril, que era guinchero en el Dock Sur, el propio dique Sur. Yo no sé cómo hicieron, eso fue a fines del siglo XIX. Era un hombre que era el único que trabajaba, para las mujeres se hacía difícil trabajar, con una mujer ama de casa, con 6 hijas mujeres, no vivían ni siquiera en el barrio del Dock Sur, estaban frente al dique, y educó a las 6 hijas. Y mi nona se ganaba unos pesos los mediodías, dándole a almorzar a muchos paisanos italianos que iban a comer ahí, y ellos lograron eso, ¿no? Y esa es mi formación, sobre todo culinaria. Y había la pasta de sí, lo mismo, claro, sí, en mi casa también. Sí, claro, en mi casa se comía como se comía, por lo menos en toda la ciudad de Buenos Aires, los jueves y los domingos. Sí, los jueves y los domingos. Lo extraordinario era que ese menú que existía, había un menú casi común que cruzaba transversalmente todas las colectividades. Yo tengo amigos judíos que los jueves y domingos también comían la pasta. Pero lógico, y además se comía de acuerdo a las verduras de la época. Sí, claro, De modo que era bastante nosotros común. comíamos los ñoquis con brócoli, claro. No era los 29. Pero me educaron muy bien el paladar y... Decime, Beto, y el actor, porque yo siempre creo que las vocaciones nacen en los niños cuando juegan, o en los niños siempre. Los padres las ven o no las ven, o los padres permiten o no, pero siempre que uno mira a un niño, ahí está en potencia una vocación. Es posible, y es posible que a mí también me haya ocurrido eso. Lo que pasa es que mi vocación no era para entusiasmar a mi vida. No, ya sé. Pero ¿no había actores en tu familia? No había. ¿El único actor? No, yo fui el único actor. Después, cuando yo fui más grande, mi hermano estudió canto, estuvo en la Escuela del Colón, vivió del canto muchos años, pero eso fue después. Lo cierto es que en el Dock Sur había 2 cines, uno era el Eden, que daban películas, series, y el otro el Ceres, que prácticamente daba casi exclusivamente cine argentino. Claro, y era un cine donde yo de pibe podía ir y volver a mi casa de a pie, a 4 cuadras. ¿Y ahí nació? Y ahí me parece que nació, ahí y con la radio. Yo fui un niño, no sé desde cuándo,
pero me recuerdo escuchando radio desde muy niño. ¿Ah, sí? Desde muy niño, sí, una afición irreprimible. Digamos, yo soy como la magia, en ¿no? aquellos años, en los 40, ¿Y qué yo escuchabas? era como un pibe de hoy con la, sí. con la internet y con la... ¿Y qué escuchabas? ¿Te acordás? Todo. Escuchaba todo, por supuesto escuchaba fútbol. Sí. Por supuesto escuchaba fútbol. Y escuché grandes relatores, y escuché a uno en particular, Lalo Pellicheri, que era muy informal. ¿Sos de Racing? No, yo soy de River. De River, porque te fuiste allá y te hiciste de River. No. Voy a explicar. Explícame, por favor. Mi papá nació en el Dock Sur y trabajó en La Boca. Sí. En La Boca nació Boca y River. Por eso es la rivalidad, porque son del mismo barrio. Claro, de ahí viene la rivalidad. De modo que mi papá era de River, mi hermano también, y en aquel entonces teníamos nuestros amores en la primera y en la primera división B, que en ese caso era Sportivo Dock Sur. Y mi papá llegó a ser presidente de ¿Y qué actores te gustaban? Me gustaban los actores argentinos, por supuesto. ¿Pero cuáles eran? ¿Te acordás alguno que...? Me acuerdo mucho. Me acuerdo de Pepe Arias, me acuerdo... el mejor recuerdo de mi vida que tengo de Enrique Muiño, me acuerdo de los grandes actores de comedia como Juan Carlos Torres. Recuerdo por supuesto a los 5 grandes del buen humor, que me moría por ellos, y la película la veía varias veces. Hubo Enrique Serrano, un actor que me gustaba mucho y me divertía, a pesar de que entendía de pronto la cuarta parte de las picardías. ¿Será por eso, Vito, que vos te manejás tan bien? Sos un actor de los pocos que se maneja tan bien en el drama y en la comedia, ¿no? Es raro, porque hay actores que vos decís que bien lo hace, pero cuando hace comedia, y al revés también, ¿no? Vos te manejás muy bien en las dos. En esta obra que después vamos a hablar, que estás haciendo ahora, es increíble, porque yo me reí tanto como lloré en la obra. Es increíble, pasa de la risa al llanto el espectador, ¿no? Es impresionante. Sí. Pero no, te preguntaba esto de los actores que admirabas, porque yo supongo que siempre, cuando alguien, sobre todo alguien como vos, que no viene de una familia de actores, ni fue a través del cine, quería ver quiénes te gustaban. ¿Y cuándo? Bueno, pero además también yo admiraba actores que trabajaban en radio, había mucha ficción. Sí. Mi mamá fue Norma Castillo, que fue antes de tu época, porque ella cuando se casó dijo, pero ella era una mina que hacía radioteatro y que amaba, me hizo amar a mí la radio, ¿no? También, claro, yo escuchaba los radioteatros y escuchaba los programas que algunos eran como lo que hoy serían unitarios, a Nini Marshall, a don Luis Sandrini, a Pepe Iglesias, el Zorro, ¿y cuando a Fidel Pintos haciendo Messier Canesú. Increíble. ¿Y cuándo aparece el deseo de decir, bueno, ahora a estudiar, ¿no? Primero. Me parece que me surgió con esta inquietud y esta preferencia que tenía por los actores argentinos, y un día no sé cómo fue que pasó en el patio trasero de mi casa, en el fondo de mi casa, que estaba adelante, había un galpón que era depósito de vinos, porque en el local que daba a la calle había una vinería. Y ahí recuerdo que armé un teatro de títeres. Yo tendría 10 o 11 años, armé los títeres y de un libro de lectura saqué los diálogos y lo hice. Es un lindo recuerdo que tengo, que me impresionó mucho, me dio un shock emocional importante. Hace menos de 2 años me encuentro con un señor muy mayor y me dijo, yo estuve el día que hiciste los títeres en el Dock Sur. Casi me muero. Por lo visto, lo recuerdo tanto él como lo recuerdo yo que lo hice, y él que debe haber sido la primera vez que vio títeres. Después tuve una experiencia a los 11 años de una organización que se llamaba el Teatro Infantil Juancho, que era de Salvador del Priore. Juancho tenía un teatro de niños para niños, y era ex alumnos de la escuela primaria donde yo fui. Y ahí me apunté un día, nos invitó, tenía un programa de radio los sábados en Radio Libertad, y fui un día, invitaron a que le interesara, que se anotara, me anoté. Sí, me anoté y estuve casi un año haciendo obras muy breves por Capital y el Gran Buenos Aires. Esa fue una experiencia muy linda que después no siguió, pero me quedó el gusto. Y después la suerte enorme que tuve, cuando ya estaba en 5º año del secundario, no sabía qué hacer de mi vida, un compañero
me dijo, mira, yo voy a un lugar donde enseñan a ser actor, me parece. Digo, ¿dónde? Se llama Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Él iba a estudiar trompeta. Dice, así que averiguar. Averigué, supe que había un examen de ingreso a fines de febrero, di el examen de ingreso. ¿Y cómo era el examen? Había un monólogo que había que hacer, una charla, y creo que había una improvisación. Eso para mí fue una bendición, fue lo que encaminó mi vida a esta profesión, y debo decir que los recuerdo todos los días a mis maestros, todos los días, y me criaron bien. Y no te dejaban trabajar, ¿no, Beto? Hasta en que... teatro. En teatro, porque ahí donde agarran las mañas. Tenían razón. Claro. Tenían razón. No, si ligabas un bolo en televisión, no había problema, o en cine, ni te cuento, tocabas el cielo con las manos. Pero en teatro, con la repetición, creaba mañas, y tenían razón. Sí. ¿Y cuándo te diste cuenta que eras bueno, que servías y que podías ser un gran actor? No te diste cuenta. No me di cuenta. Yo lo que quería era trabajar, después... No, esa sensación la tuve, en fin, en general, más o menos estaba considerado en el conservatorio en los 4 años. Que eras bueno. Sí, pasaba de año, porque era un filtro, cada año era un filtro. Sí. Ya entrábamos 20 y pico, llegábamos 6, 7, 8. Bueno, por supuesto, salvo por problemas de conducta, y a Cunil me quiso echar, después anduve más o menos bien. Y después, bueno, yo me estaba probando. Claro. Esa sensación que vos me preguntás, la pude recordar no hace mucho tiempo. Yo en el 65 entré a la Comedia Nacional. Yo me recibí en el 61. 62 empecé en la profesión. Y en el 64 y 65 estuve en la Comedia Nacional, que dirigió Luis Abeil en aquel entonces. Y ahí tuve una suerte enorme, porque en 2 años hicimos 5 títulos. Que claro, se hacía 40, 50 días, y después se hacía otra obra, lo cual para un actor joven fue una cosa extraordinaria. En el 65 empezamos con un espectáculo que estaba compuesto por 2 obras cortas, una, El gorro de cascabeles de Pirandello, y Stefano de Discépolo, dirigidos por Armando Discépolo. Qué lindo. Y creo que ahí más o menos me di cuenta de que podía ser un buen actor, porque yo hacía un personaje muy breve, que hoy se lo consideraría un chico down, en aquel entonces. No se escribía qué pasaba, pero evidentemente era un chico. Y recuerdo que cuando salía de escena, en varias oportunidades el público aplaudió. Seguramente algún compañero dijo, ¿te diste cuenta, Malu? Ahí me di cuenta que podían dar bien. Decime, cuando llegó el éxito, porque el éxito, o sea, ser convocado, poner tu nombre en un teatro y que la gente vaya, esto es, a mí me gusta hablar de esto porque por ahí hay mucha gente que realmente son muy buenos actores, pero no logran nunca alcanzar la taquilla, que se vaya por ellos, que corte ticket, como se dice hoy, o que la gente al cine vaya a verlos. A vos esto te pasó siendo muy joven. ¿Estabas preparado? ¿Te diste cuenta? ¿Lo deseabas? ¿Te incomodó? No del todo. De todos modos, yo pasé muchos años de mi vida con la única opción de elegir por sí o por no. Claro. Pero no qué hacer. Tuve que tratar en televisión, en cine me costó bastante trabajo acceder al cine, porque no daba el tipo físico de los porteños, por eso no hacía cine, tenía ojos claros y no convenía. Pero has hecho mucho cine. Después sí. Seguís haciendo, por suerte. Después no. Pero el éxito no vino rápidamente, y me di cuenta de a poco. Pero el éxito, en mi caso, el éxito más grande era poder vivir de mi trabajo. Ese fue. De eso. Pero el otro también pasó, ¿eh? Sí, el otro pasó, pero no, yo no hice una carrera vertiginosa. No, pero sos un actor yo creo que sos un actor muy popular en TV, muy popular en cine y muy popular en teatro. Y con una vigencia increíble, ¿no? Entonces uno sí, es una suerte, pero también habla de alguien que ha encajado en un montón de proyectos. ¿O vos generaste alguna? No, en teatro sí generé. Sí, desde el año 71 yo decidí hacer teatro nacional, y hasta el día de hoy
hice más de 40 espectáculos, salvo 4, los demás fueron de autores argentinos, de modo que eso sí es una y tenés que ver con los elencos y tenés que ver con... En algunos casos sí, hicimos muchas cooperativas, claro. Nosotros trabajamos muchas veces en cooperativas, Además, pero eran cooperativas distintas a estas, sí. eran cooperativas ¿En qué sentido? En que las cooperativas, que eran en definitiva un semillero de actores, nosotros podíamos vislumbrar ahí si podíamos acceder a vivir de la profesión en algún momento. ¿Ah, sí? Y sí, si a las cosas andaban bien, claro. Veías un peso, Sí. si no, bueno, no andaba bien. No andaba. En cambio hoy, eso no está al alcance de los actores, No, porque hacen una función por semana, con una función por semana no se puede vivir. no. La cooperativa más piojosa, más Sí. humilde, trabajaba de martes a domingos. Sí. Los teatros de verano que se hacían en los lugares públicos de la ciudad de Buenos Aires, que eran cooperativas, la ciudad ponía las luces, el vestuario, la escenografía, y nosotros trabajamos a un porcentaje altísimo de las entradas, y en algunos casos nos fue muy bien, el público accedía, entradas muy, muy accesibles, y esto nos permitía vislumbrar que un día íbamos a poder vivir de la profesión. De modo, yo llegué a ser la Celestina en el San Martín en cooperativa. Sí, qué No me maravilla. acuerdo qué arreglo había hecho Mario Rola, pero así fue, y no fue magníficamente bien, porque los chicos del secundario, en lugar de tener que leer el mamotreto de Ricardo de Claro. Rojas, iban a ver la obra y podían escribir sobre ella, de modo que tenía un Qué público bueno. extraordinario. Qué Fue bueno. una experiencia divina. Yo cuando empecé el programa dije que bueno, todo el mundo sabe que has sido, que te tuviste que ir a México, que fuiste después secuestrado, que te echaron de Canal 9, y yo sé que hubo algo que cuando te echan y te quedás sin trabajo, perseguido políticamente, saliste de gira a decir tangos o a decir poemas. Bueno. Me gustaría que cuentes eso porque después yo quiero Te cuento. compartir algo con la gente. Efectivamente fue así, me quedé sin trabajo, fue en el 76. Yo estaba filmando una película que se llamó Juan que reía, Sí, durante sí. cuando sucedió el golpe. Y después me quedé sin trabajo. ¿Qué quería decir? Quedarse sin trabajo quería decir, para los jóvenes que no tienen idea felizmente de esto, que no podíamos acceder a las radios porque estaban en poder del gobierno, ni a los canales de televisión, ni a hacer cine, que depende del gobierno. Ujú. Pero tampoco salir en los periódicos privados, porque seguían a pie juntillo las órdenes de la dictadura militar, de modo que teníamos, según me contó un amigo crítico, el único permiso que tenían de nombrarnos era en alguna crítica de Ajá. teatro, de cine, que saliera nuestro nombre, el resto Sí. no se podía. No promoción, digamos. No es nada. Bueno, el propósito era obvio, que querían que no fuéramos del país, así no molestábamos más, Claro. esto era obvio. Pero entonces, yo también, como decía al principio del programa, inventé una cosa con mi viejo y querido Mario Alabardén, mi amigo Sí. Mario Alabardén, lo comprometimos a Moncho Mieres, que fue un guitarrista extraordinario, Sí. fundamentalmente dedicado al folclore, para que me acompañara, y yo hice una selección de textos que tenían de muy distinta índole, digamos, recitaba poemas, dije 2 o 3 monólogos de distintos autores, argentinos todos, me permití leer el editorial de un diario, dije algunos aforismos de Antonio Porquia, de voces, y como siempre me gustó el tango, lo mamé desde muy chiquito, yo no lo descubrí en el exterior, el tango. Entonces, y como me gusta mucho y tengo más o menos buen oído, nunca me atreví a cantar tango. Entonces, no quería privarme de la posibilidad de tener un instrumento al lado mío. E inventamos una cosa con Moncho Mieres, que era que yo decía las letras y Moncho tocaba la melodía. Y creaba una sensación bastante particular. Decía 2 o 3 tangos algunas veces. Y le fue muy bien con eso. Y fue muy bien. Necesitábamos primero que interesara el espectáculo. Interesaba, era bastante atractivo. La gente se asustaba un poco, pero bueno, porque entre otras cosas yo hacía un monólogo de Rodolfo Walsh, Ah, bueno.
que lo aporté a Argentores, todavía estoy esperando que alguien diga, mira qué bien. Decía cosas, algunas frases de Antonio Porquia, y el editorial del diario creaba un clima medio complicado porque se llamaba Sobre la libertad de escribir. Entonces era una invitación desde un periódico a que dejen hablar a la gente que escribe, a los que piensan, que no hay que tenerle miedo, que no hay que censurar, qué sé yo qué cosa, un silencio de muerte en la sala, hasta que yo decía 21 de junio de 1810, Mariano Moreno. Y ahí la gente decía, Y entonces ahí hice esto de decir los tangos. Bueno, y yo lo quería unir con que hace poco grabaste un disco. Mirá, después de cuántos años. Sí, pero que justamente decís los tangos. Y es muy importante eso porque el decir en el tango es algo que es fundamental, que muy poca gente que de pronto está cantando tango se toma ese trabajo. Yo me lo tomo antes de cantar un tango, me tomo el trabajo de trabajarlo como si fuese una obra de teatro. Y lo digo mucho. Antes de cantarlo lo digo y después recién lo canto. Entonces me pareció bárbaro y yo quiero compartir con la gente un tema que yo elegí Ivette, que es un tangazo de Contursi, la letra de Pascual Contursi. Elegí Ivette, iba a elegir otro pero elegí Ivette al final porque es un tango que yo solo escuchaba cuando yo era chica a Julio Sosa, que me encantaba cómo lo hacía, y Ivette es buenísimo. Juanca, vamos a poner Ivette de los temas que yo traje, Ivette, recitado por Luis Brandoni. Y nos vas a después decir que te acompaña Pane, ¿no? Con el bandoneón. Sí. ¿Sí? Sí, me acompaña Pane y Hugo Rivas. Y Hugo Rivas. Bueno, vamos, lo ponés por ahí, bueno, vamos a escucharlo. Ivette, nada menos. Escuchen esto que es hermoso, es los tangos dichos por Luis Brandoni, lo tenemos acá, en La de Mare. No lo encuentra. Bueno, no lo encuentra. ¿Lo podés? Ahí lo encontró. En la puerta de un boliche, un bacán encurdelado recordaba su pasado, que una mina lo amuró. Y entre los humos de caña resurgen en su memoria esas páginas de historia que su corazón grabó. Pulín, que ya no te veo, catrera, que no te toco, percanta, que ya no embroco porque con otro se fue. Mina, que fuiste el encanto de toda la muchachada y que por una pavada te acoplaste a un millet. ¿Qué te ha de dar ese otario que tu viejo no te ha dado? ¿No te acordás que he robado pa' que no falte el bullón? ¿No te acordás cuando en cana te mandaba en cuadernitos aquellos lindos versitos sacados del corazón? ¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero y aquel cinturón de cuero que a otra mina le chaqué? ¿No te traje pa' tu santo un par de zarzos de bute que una noche a un farabute del cotorro le pianté? Y con ellos unas botas con las cañas de gamuza y una pollera papusa hecha de seda crepé. ¿No te acordás que te traje aquella crema de lechuga que hasta
hasta la última verruga de la cara te piantó. Y aquellos polvos rosados que aumentaban tus colores, recordando sus amores, el pobre Bacán lloró. Qué hermosura, ¿eh? Bravo, Beto, bravo, me encantó. Qué lindo. Me imagino que... ¿Y no te animaste nunca a cantar o sí? No, alguna vez perpetré algún tango, sí, en algún programa de televisión y eso, en fin. ¿Ah, sí? Muy poco, sí. No, pero en algún programa de entrevistas y eso, pero... ¿Y te gusta? Sí, me gusta, pero yo tengo mucho respeto por los cantores, sí. qué sé yo, me da, qué sé yo, pero nunca me da no sé qué, escuchar a Edmundo Rivero y querer hacer un tema me da vergüenza. Están los grandes cantores, ahora tengo el coche, estoy escuchando, pues, compré un CD completo de Tanturi con Enrique Campos, una dulzura lo que cantaba ese hombre, con refinamiento, los temas más populares, pero con un buen gusto, unos matices, ¿no? Cantaban bien. Los que no cantaban bien no pasaban ni por la vereda de los estudios. Claro, la verdad que es verdad. Sí. Aparte había que cantar bien. Raúl Verón, ¿cómo te das cuenta? Raúl Verón era cantor de Lucio de mi tío por mucho tiempo. Pero además porque era una época donde estaban las orquestas, había que cantar, como vos decís, había que cantar bien en serio, y la gente, yo siento que últimamente es como que, no sé si tiene menos oído, como que acepta, no sé si es por la televisión y las cosas tan malas que se ven en la televisión, como que el gusto, la cultura se ha perdido y el gusto se va también... El gusto se va degradando también, porque digo, en la etapa donde escuchamos la versión de tu tío, de este tema, como la que yo te dije, la casita de mis viejos en un solo de piano, como Yo te bendigo en la versión de Pichuco con... no gritaban los cantores. No gritaban. Y la gente escuchaba. Y en los bailes había un micrófono solo, en pistas que eran al aire libre, la gente guardaba silencio. Digo, había otro tipo, y el público también va perdiendo el gusto, por eso le parecerá menos impactante. Hay una música que se pone normalmente en los restaurantes, en los lugares donde uno tiene que hablar, y no sé por qué pone música para molestar a los clientes. Es un horror, es una frase musical repetida durante 45 minutos, y la verdad que a mí no me pasa. Pero además hay otra cosa que es muy grave, que está ocurriendo desde hace muchos años entre nosotros, que es muy grave, y es el desconocimiento de la gente que vive en nuestro país de la música de Buenos Aires. Es increíble. La música de Buenos Aires, no digo solamente el tango clásico, la música de Buenos Aires, que creo, si no me equivoco, es una de las dos únicas ciudades del mundo que tiene música propia, la otra es Viena, no se escucha en la televisión. En general los programas transcurren en Buenos Aires y ponen música anglosajona. ¿Qué les pasó? No, aparte te cuesta mucho porque... Digo, no estoy hablando, me explico. Digo, acá no se escucha a uno de los... a uno de los compositores más tocados en las salas de concierto del mundo, que se llama Astor Piazzolla. Acá no figura. Y además, el 2009, es bastante reciente, la declaración de Patrimonio Intangible de la Humanidad, el tango, declarado por la UNESCO. Y acá vienen millones de personas al año a la meca del tango, a las milongas, a los lugares. Deben creer que se equivocaron de aeropuerto hasta que no llegan a las milongas, porque la verdad es que no se pasa. Ahora, vos sabés que yo estuve y en el cine ni te cuento. No, yo estuve cantando en el Festival de Tango, que estoy todos los años, por suerte. Y es fabuloso, y vos decís, ¿cómo pasa esto? ¿Y de dónde sale la gente que llena los lugares? Ahí está, viste qué misterio. Y no sale en ninguna revista. No salen gente, no sale en ninguna revista. ¿Pero de dónde salen? Nadie me lo puede explicar. ¿De dónde vienen y de dónde salen? Bueno, ¿por qué entonces? A mí te digo... yo tuve el cierre en una... Me invitan a la televisión, vas a cantar un tango. No, mira, el tango no, porque es bajón. Pero porque a ellos no les gusta. ¿Por qué tienen... Los que ponen música en los programas de televisión, en las islas de edición, un día yo para un programa llevé unos tangos, me sacaron... No, te sacan. ¿Por qué no les entra en la cabeza? Porque creen que a la gente le gusta lo que les gusta a ellos.
Ahora Así que- como en la televisión. Si vos andás a ofrecer un canal de televisión, Sí. Moisés y los 10 mandamientos. Ahora, ¿Sabés qué la con- patada que te dan? Qué Salís volando. contradicción, porque en Europa es lo que te piden, ¿eh? Va un argentino a Pero Europa por y supuesto. te piden el tango. Tanto te piden que hace ya unos años, en la Escuela de Formación Diplomática de la Argentina, el tango es una materia Sí. obligatoria. Sí, 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 porque lo sé, lo sé. llegaron a los oídos de los más importantes Sí, sí, lo sé. funcionarios diplomáticos de la Argentina, que es una vergüenza. Donde hay un argentino ponen un tango y ¿qué dice el diplomático? Yo no lo sé bailar. Claro. Esto a los brasileños no les pasa, ¿eh? Es tremendo. A los brasileños no les pasa. Así No. que ahora es obligatorio. Sí, pero me parece muy- muy... Vos sabés que yo me río porque vos sos apasionado de mente y yo tengo recuerdos tuyos en la Asociación de Actores, porque bueno, también A ver. la gente lo sabe, Beto ha sido uno de los mejores secretarios generales que tuvimos en la Asociación de Actores. Realmente ha sido tu gestión buenísima, muchos años estuviste, pero yo me acuerdo de las asambleas, porque bueno, las asambleas a veces se hacían pesadas, porque cuando tomaba la palabra, hay gente que tomaba la palabra, hablaba mucho y era un Y éramos plan que- muchos, ¿eh? Éramos muchos. Y entonces cuando Beto todos nos codiamos, porque ahora viene lo bueno, porque lo que decías era bárbaro, porque realmente todos te votábamos felices, pero además, y cuando hablabas, tenías la palabra, era como que yo sentí que tal vez nació ahí el político, se gestó ahí, no sé, porque eras un político hablando, subías y ya pasaba otra cosa, había una energía, una pasión, el discurso era un discurso que se le creía al que lo estaba diciendo, al otro era un plomo, los demás. Sí, probablemente Sí, puede ser. haya nacido ahí a través de la política gremial. Sí. Y tengo que reconocer que esa inquietud me vino de ver a compañeros que fueron dirigentes ¿Ah, antes sí? que yo. Sí, Bianco, Sí. Carela, qué sé yo, Sí, un montón sí, de sí, gente, sí, el propio Carela, el negro todo. Carela. Gente extraordinaria. Y yo aprendí de ellos y esa pasión también. Y entonces me involucré en la política a través de la política sindical. Yo no pertenecía a ningún Y te partido restó, político. le restó al actor haber sido Sí, diputado, claro, sí, No, pues antes de ser diputado sí me restó Sí. porque éramos una entidad con una fuerte presencia en el mundo cultural, me restó y bueno, yo mi identidad política viene del año 82, donde me afilié a la Unión Cívica Radical. Yo antes no pertenecía a ningún partido y lo bien que hice, porque el estatuto de la Asociación de Actores prohibía que los actores participáramos como funcionarios de la Asociación de Actores y en algún cargo político, razón por la cual el 9 de diciembre del 83 renuncié, porque el 10 de diciembre asumió el doctor Alfonsín y yo lo acompañé como asesor en cultura durante todo su mandato. Tuve ese honor. Qué bueno. Decía Beto, ¿y le tenés miedo a algo? ¿Sentís miedos? Le da un poco de temor hacer esta afirmación, pero no la voy a eludir. ¿Cuál? A mí me pasaron muchas cosas, María José, algunas las recordaste. Sí. Y yo me propuse y lo logré, no dejarme ganar por el miedo. El miedo paraliza, el miedo es irracional y paraliza. Y yo no tenía que quedarme paralizado. De modo que no te voy a decir que soy el guapo del 900, pero al miedo lo combatí y le gané la partida. Si no, otra hubiera sido mi vida. ¿Y cómo se combate? ¿Con no dejándose terapia? nada, no dejándose presionar. No, es una, no sé cómo decírtelo, pero no quise, me pasó de todo. Digo, no tuve miedo ni cuando me llevó Aníbal Gordo en el suelo de su auto, no, me daba lástima por mí, pero miedo no tenía, porque si no lo hubiera podido hacer, no hubiera podido volver a los 10 meses de que la AAA me echó del país y me hice cargo de nuevo de la Asociación de Actores, porque sí, eso sí, tengo un toque de distinción, soy el único dirigente gremial que ganó una elección en contra del peronismo desde el exilio. Así que eso me obligó a volver. Pero no me dejé nunca ganar por el miedo. Miedo sí, tengo ahí un miedo que esto no lo podré negar, ningún actor lo podrá negar, que es el miedo a la noche del estreno. Es un pánico que te paraliza. No es bueno, no es bueno. Yo odio los días de estreno porque yo sé
que son una versión distinta de lo que después va a ser el espectáculo. Sí, Entonces, sí. y no hay manera, de de evitarlo. Y la ciencia y la tecnología no ha hecho nada por nosotros. Hacemos teatro igual que hace 4.000 años, no hay una inyección para no tener miedo, no hay una pastilla para aprenderte la letra, no hay nada. No. Es así como siempre. Decime, ¿y tenés algún otro proyecto en teatro ahora cuando termines Parque Les Ama? Por el momento no, tengo algunas cosas en vista, pero es bastante probable que haga otra experiencia como director, eso sí. Ah, buenísimo. Y decime, ¿a vos te gusta, por ejemplo, tomarte vacaciones o sos un adicto al trabajo que no sale? No, ya no. Ya no. Ya no, a mi edad ya no. Me gustan las vacaciones, después de muchos años. ¿Ah, sí? Una vez me pasó que tuve vacaciones pagas. Ah. Y ahí me di cuenta por qué a la gente le gusta veranear. Claro. Porque los actores no estamos de vacaciones. No, o trabajamos o estamos desocupados, sí. que es otro estado de ánimo, ¿no? No, te lo pregunto, a mí me cuesta No, sí, mucho. ahora Estoy yo también ahora de no, grande, ahora quiero dedicarme un poco de tiempo. ¿Y tenés grupos así de amigos con los que salís? Claro, y hobbies o cosas, o te gusta cocinar o esas cosas? No, sí, tengo menos tiempo, sí, he cocinado bastante, recibo mucho en mi casa, me encuentro ¿sí? con amigos, y de mis viejos y de mi familia aprendí a respetar y a ponderar y a no faltarle el respeto a esa ceremonia diaria que es la comida. Creo que para mí es un lugar extraordinario de reflexión, de ¿Y sos afecto. familiero con tus hijas, Sí, nietos? sí, ¿Nietos varones o mujeres también? De los dos. De los dos sexos, sí. ¿Y sos un buen abuelo? Me parece que sí. ¿Sí? ¿Te gusta estar con tus hijas? Las tengo muy cerca siempre, y además les tengo que agradecer que me han dado una inyección de juventud, el nacimiento de mis nietas. Es increíble. Sí, Extraordinario. Sí. ¿Y la vejez le tenés miedo? Yo pienso que te veo y pienso que vos vas a ser actor hasta muy mayor, te veo actuando muy mayor, pienso que vas a ser, te veo así, te veo con no sé, pero por ahí me decís, tengo un miedo bárbaro a envejecer, no se te ve. No, lo que pasa es, el otro día escuché una muy buena definición de la vejez. La vejez empieza cuando uno empieza a depender. A eso sí le tengo miedo. Ah, ¿viste? A eso sí tengo miedo. Te agarré en una. Mientras tanto, mientras uno tiene un cierto grado de autonomía, una autonomía de valerse por sí mismo de las cosas más íntimas, más esenciales. Uno mismo. No lo tengo, no. Y además guardo siempre el recuerdo, un día iba en el auto, le estaban haciendo una nota a Ernesto Sábato con motivo de sus 80 aniversario, cumplió 80 años, y alguien le dijo, ¿y usted le tiene miedo a la muerte, Sábato? Dijo, no, miedo no, pero me gustaría vivir un poco más. No digo mucho, 1.000, 2.000 años más. Sí, a todos. Por eso te lo pregunto, porque es así. Aparece como que uno lo va aceptando, va poniéndose grande en nuestro caso, después envejeceremos, pero yo creo que también tiene mucho que ver con cómo te preparas para eso, porque hay gente que es muy vieja siendo joven, ¿no? De la cabeza. Entonces, por eso yo digo, yo te veo a vos y te imagino como antes, decime como antes. No, pero te imagino actuando, no sé si hay papeles para viejos o viejas que sean interesantes, ¿no? También, pero habrá que empezar a escribirlo. Hay menos, por eso estoy tan agradecido a esto que estoy haciendo. Sí, y contanos, para ir cerrando, contanos la obra hasta cuándo está en el Liceo nuevamente. Sigue en el Teatro Liceo, donde se estrenó en agosto del 2013, y esta es la 4ª temporada. La 4ª temporada. ¿Y cómo 2013, 14, 15, te vas a despedir de ese viejo maravilloso? Muy bien, es un trabajo increíble. Es un personaje extraordinario. Tengo que agradecerle la adaptación de Juan José Campanella, que es extraordinaria, es una adaptación extraordinaria. Y bueno, más que una temporada, esto se ha convertido, ¿para qué les llama?, en una etapa de mi vida. Me imagino. Creo que el día que nos despedimos vamos a cubrir 800 o 799 u 800 funciones. Está en el Liceo de miércoles a domingo, ¿no? ¿A qué horas está? A las 8:30, a las 8:30 todos los días, salvo los domingos como hoy, que está a las 7 de la tarde. Y el 10 de diciembre terminamos. Se termina. Definitivamente. Sí. ¿Y cómo se deja un personaje así? ¿Cómo
¿Sabés qué pasa, María José? El teatro es tan efímero Sí. y al mismo tiempo tiene la ventaja de perpetuarse en la memoria de la gente. De tanto en tanto, con cierta frecuencia, te diría, me encuentro con gente mayor que me dice, a usted lo vi, y me dan precisiones sorprendentes. El otro día me sucedió que un tipo me dijo, usted hacía un vendedor de chucherías. Le digo, está hablando del año 69, el Teatro San Martín, claro, era La Pucha. Sí, La Pucha. Qué bárbaro. Que se acuerden, el público se acuerda del teatro donde la vio, de pronto. Sí, la gente se le va. es muy... Entonces, pero es efímero, porque empieza y termina todas las noches, de modo que, bueno, ahora tenemos la ventaja de poder tener, a mí me entristece un poco, pero no dejo de reconocer que tener el video de una obra es un testimonio bastante más interesante que las fotos en blanco y negro que teníamos. Que había que conseguir, entonces, que había que conseguirlas porque tampoco te las daban así nomás, había que pagarlas, ahora todo está inmediatamente. Claro. No, y bueno, y hay muchos actores que trabajaron, centenares de actores que trabajaron en San Martín que no tienen ni siquiera una foto de recuerdo. Nada. Yo hay cosas que no. ¿Cómo puede ser que no le hayan dejado? Y no te dejan, un recuerdo. ¿Cómo no te dejan? No te dejaban, digo, no te las daban. Había que buscarlas, comprarlas. Algunas ahora. No, pero que si querés sacarlas, no te dejaban. Sí, te dejaban, pero te quiero decir que uno no es como ahora que las tenés en un teléfono. Lógico. Tenías que buscar al que te las había sacado, comprarlas, no era fácil. Claro, no era fácil. Serge Nal era uno. Sí. Bueno, yo te agradezco. No, muchas gracias, me sentí muy cómodo, estoy muy linda la radio.